Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos que organizamos en el seno de nuestro ciclo LATAM, desde nuestro país vecino, ¿por qué no decirlo? Porque da igual que nos separen muchos kilómetros, pero es vecino y amigo, que es Venezuela. Allí nuestro representante, nuestro director de IRH en Venezuela y desde el cual estamos expandiéndonos a todos los países de Iberoamérica es Paul Rosillón. Con él estamos haciendo pues, este ciclo de 5 webinars que llevamos ya, pues para intentar posicionar un poco el mundo en el que estamos. No es un ciclo para saber cómo hacer las cosas, cómo gestionar personas en el mundo híbrido, global, etcétera. No, es un ciclo para hacernos preguntas. Por eso siempre digo que estas sesiones son para aquellos que tienen ganas de complicarse un poquito la vida, bueno, pues de ir un poquito más allá. Hoy contamos además con Juan Vera, como digamos el experto que va a acompañar la intervención de Paul. Algunos le conoceréis porque Juan Vera es español, lleva ahora ya muchos años en Chile, me ha dicho que 27 y medio, pero en España fue muy conocido en el mundo formativo, corporativo, ya entonces era una referencia y ahora lo sigue siendo. Y lo vamos a comprobar con una charla que va a ser eso, una charla, una conversación. No queremos, salvo la intervención inicial de Paul, de contexto, pues queremos que transcurra y que nos lleve a donde nos quiera llevar la conversación. Porque como decíamos antes de iniciar este webinar sobre liderazgo, que es sobre lo que vamos a hablar, no hay ningún experto que tenga la receta mágica. No hay ningún experto que nos pueda decir hay que ir por aquí o hay que ir por allá. Como mucho nos van a decir por dónde no hay que ir, porque sabemos que la experiencia ya nos ha dicho que por dónde no debe ser lo aconsejable, y sí qué caminos podemos explorar, o por qué podemos, o qué preguntas nos podemos hacer. Yo me callo, que hablo mucho porque este tema me gusta un montón, y le cedo ya la palabra a Paul Rosillón. Paul, estás en... Exactamente, ahora ya te podremos oír. Gracias, Maite. Buenas tardes para ti y buenas tardes y muchas gracias a Juan, que está en Santiago y en estos tiempos tenemos el mismo uso horario, por estar acá. Para mí realmente es un verdadero placer que Juan nos haya permitido contar con su presencia hoy. Y antes de darle a él el espacio para que nos comente, siempre me gusta desde lo que es la agenda de LATAM Venezuela, recordar el contexto en el que tratamos de estructurar estos espacios. En primer lugar, bueno, y como podemos ver en la parte superior de la imagen, acá progresivamente hemos ido creando un ecosistema de instituciones. Hay varias universidades ya, una escuela de negocio, un grupo de pensamiento y un muy importante think tank venezolano, que están permitiendo que se vinculen sus imágenes, además de, por supuesto, de nuestro sponsor principal, ORH España, en acompañar estos espacios conversacionales, algunos estructurados, otros como el de hoy, más dedicado a que reflexionemos con un experto en liderazgo, y digo experto porque tiene muchos años trabajando en el tema. Es una persona a quien he conocido recientemente, pero ya lo considero uno de mis grandes referentes en esta materia y en otros aspectos. Y creo que con él vamos a tener una muy interesante conversación sobre el tema que nos ocupa y que estamos llamando un nuevo liderazgo, ¿no? ¿Y por qué un nuevo liderazgo? Bueno, porque recordando definitivamente, y ya lo hemos conversado en otras ocasiones, estamos viviendo un tiempo de profunda transformación global. Estamos viendo cómo definitivamente los grandes contratos sociales que dieron forma al mundo tal y como lo conocimos a partir del final de la Segunda Guerra Mundial han entrado definitivamente en crisis. Ayer circulaba la noticia de que Suecia y Finlandia han solicitado formalmente la creación, su incorporación al pacto de la OTAN, con lo cual pues definitivamente la concepción geopolítica del planeta que se planteó al finalizar en la conferencia de Potsdam en 1944, finalizando la Segunda Guerra Mundial, pues
ha dejado de existir y estamos entrando en ese espacio que diría Eleodoro Ventosilla, la creación de un nuevo mundo, ese espacio liminar en donde estamos perdiendo las referencias de nuestros modelos sociales y mentales y estamos entrando en un nuevo ciclo de transformación en donde tanto la tecnología como la economía se combinan para darle nacimiento a eso que se está llamando la nueva economía, donde privan fundamentalmente los datos como el nuevo activo, pero también conceptos asociados al capitalismo consciente, a darle propósito al crecimiento y al desarrollo, y lo que obliga a repensar el rol de lo que hemos conocido hasta ahora como la empresa jurídica, ¿verdad? La persona jurídica, la organización, la empresa. El gran catalizador del proceso de transformación que estamos viviendo, fundamentalmente en lo económico, pero también en lo social y en lo político, que es la tecnología, y un aspecto muy importante dentro de lo que es la transformación digital, que son esas nuevas arquitecturas organizacionales que requieren repensar un liderazgo que fue durante mucho tiempo el protagonista en ambientes presenciales, en ambientes analógicos, en ambientes físicos, pero ahora estamos en esta nueva realidad en donde las fronteras físicas tienden definitivamente a desaparecer. El otro gran actor que definitivamente va a estar impactado y sobre el que hemos estado conversando en nuestros webinars también, que es el llamado diálogo social, un tema que por cierto en España es un tema muy vivo, muy discutido, y para nosotros desde este lado del charco, como suele decir Maite, es un referente, no porque pensemos que lo que se está haciendo allá sea lo que se debe hacer, pero sin duda hay grandes espacios en España, como los que tiene la gente del diálogo, los diálogos de Erron, que seguimos por acá con muchísima atención, porque son de gran profundidad y reflexión. Y finalmente, y es quizás el verdadero centro de la conversación, todo esto definitivamente nos demanda un nuevo liderazgo global, un nuevo liderazgo político, un nuevo liderazgo social, pero sin duda también un nuevo liderazgo empresarial. Un nuevo liderazgo empresarial para atender una nueva forma de organización. Recordemos pues que, y Juan es un experto en estos temas, las escuelas de negocios tal y como las conocimos durante gran parte del siglo XX fueron la consecuencia de la necesidad que sintieron los empresarios de darle estructura y competencias a los líderes de las organizaciones que emergieron a partir de la segunda revolución industrial, con la entrada en escena de la línea de ensamblaje, la división funcional del trabajo y todas las teorías asociadas que dieron pie a la misma. Pero hoy en día vemos como hay un nuevo surgimiento de una nueva estructura, de unas nuevas plataformas organizacionales de dimensiones, como muy bien dice Ismail, exponenciales, organizaciones que no responden a espacios físicos, sino a qué tan lejos puede llegar la presencia de una plataforma en una sociedad. Con lo cual, pues, hay que revisar los temas relacionados con ese nuevo tipo de organizaciones, aspectos culturales, el tema del talento. El martes participé en una universidad, en un foro en donde el profesor que desarrolló el contexto, un ingeniero en inteligencia artificial, nos hablaba de que definitivamente en las organizaciones ya debe hablarse de talento híbrido, porque la presencia de la inteligencia artificial es bastante importante en estos momentos, y eso ya plantea otros desafíos. Por supuesto, cómo crear capacidades para manejar este nuevo contexto organizacional basado en plataformas, en redes, en donde la innovación abierta nos obliga a pensar en términos de ecosistemas, una organización que debe mirar hacia afuera y ya no hacia adentro, lo que cambia también de alguna manera el concepto de estrategia. Y bueno, ya lo hemos dicho, el liderazgo, un liderazgo para vivir en tiempos de incertidumbre, que para mí la nueva normalidad es la incertidumbre. Eso llegó para quedarse, lo cual exige pues estar retando permanentemente nuestras ortodoxias, tener un pensamiento crítico y bueno, la gestión del cambio,
que como sabemos es una competencia medular. Y todo esto pues agrupado en la necesidad de tener profesionales de gestión humana que se conviertan en esos grandes articuladores. En el estudio de 2017 de las competencias del profesional de recursos humanos que conduce Dave Ulrich desde hace ya bastantes años, este es el séptimo, ya incluso salió el octavo, ya en el séptimo estudio él nos decía que el profesional de gestión humana debe ser el gran articulador entre la tecnología y el factor humano dentro de las organizaciones. Y otro aspecto que creo que es fundamental para el rol del liderazgo es esto que se está llamando culturas basadas en un propósito, ¿no? Es decir, ya las nuevas generaciones que conforman las poblaciones económicamente activas de estos tiempos, llámense millennials, generación Z, es decir, todas estas generaciones que desde hace 25 años han venido incorporando al mercado laboral, son generaciones que definitivamente ya no conciben la vida y su relación con el mundo y con las organizaciones de todo tipo, sino es a través de las tecnologías. Pero el trabajo, en su aspecto de propósito y razón, también debe transformarse, ya que son generaciones que están buscando trascender y darle un significado a su existencia y presencia en las organizaciones. Para reflexionar alrededor de estos temas, me pareció interesante invitar a Juan. Juan es de formación analista de sistemas y tiene una maestría en administración de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente conduce su propia empresa, socio director de Gestaction Consultores, basada físicamente en Chile. Él es director del Programa Internacional de Coaching en el Poder y la Política de New Think Network, una de las más importantes firmas en la materia a nivel global y sobre todo con una fuerte presencia en Latinoamérica. Juan también es profesor de coaching y acompañamiento en el Magíster de Habilidades Directivas de la Escuela de Negocios Adolfo Ibáñez de Chile, quizás la escuela de negocios privada más prestigiosa de América Latina. Y durante 18 años fue presidente y director general de STEM, una importante escuela de negocios en España. Y para definir en qué anda Juan, bueno, creo que lo describe esta frase y por eso lo puse en negrita: facilitador de la articulación de conversaciones para la transformación social, o como muy bien lo define él, articular pares improbables, articuladores de lo posible. Su búsqueda personal y profesional apunta a transformar el mundo en el que vivimos e influir para que las organizaciones sean más humanas y sus directivos y líderes más sensibles y consistentes con sus valores. En su carrera profesional de más de 45 años, ha transitado tanto por el mundo público como por el privado, por países diversos y distintos ámbitos, adquiriendo una mirada amplia y profunda sobre cómo se comportan las esferas del poder y la política en empresas, organizaciones, estados, individuos y sociedades. De manera pues que estamos en compañía de una persona que entiende el concepto del liderazgo desde su concepción más amplia en todos estos ámbitos. Pero quizás, Juan, la primera pregunta que haría yo para escucharte es, ¿qué ha pasado con el liderazgo desde tu mirada en los últimos 25 años? Antes de contestarte, Paul, agradecerte a ti y a Maite por esta invitación, porque es un placer el poder hablar pensando que los anfitriones o con las organizaciones de mi país, ¿no? Yo llevo, como dijisteis, ¿no?, 27 años y medio acá, pero sigo siendo español. Hay algo que... Hay veces que las personas que... Yo no creo mucho en lo de las patrias, ¿no? Estas cosas ya no tienen un sentido especial para muchos de nosotros, pero sí el reconocimiento de dónde vengo, dónde están mis orígenes. Porque a veces hay que volver a casa, ¿no? A esa casa interior que las personas buscamos. Agradeceros eso, porque, y además, lo que voy a decir tiene que ver con la
con este mundo que tenemos. O sea, en realidad, un venezolano al que acabo de conocer hace 2 años, a pesar de que, como tú dijiste, una frase tuya que yo repito mucho, de que esa experiencia que yo fue de una nueva intimidad, esa nueva intimidad, es el que me pone en contacto con una institución de mi país, cuando yo estoy viviendo en otro, y me va a presentar a alguien que está a cargo de ella, que resulta que nos conocimos. Yo al menos no había identificado eso hace más del tiempo que llevo aquí, cuando yo dirigía SDEN, efectivamente, y ella estaba en la revista Capital Humano, a la cual estábamos suscritos en nuestra escuela, y era uno de los materiales que se utilizaba en todo lo que era la asignatura de gestión de recursos humanos, ¿no? Así es el mundo. Es un mundo interconectado. O sea, hago esta conexión porque ¿cómo ha cambiado el liderazgo? Tanto como ha cambiado el mundo. Tanto como ha cambiado ese mundo que está absolutamente interconectado. Y por tanto, desde mi punto de vista, si yo me escuchara a mí mismo dando una clase en aquellos años, ¿no? En el año 92, 93, sobre liderazgo, y luego me escuchara cuando llegué aquí en la universidad las daba en los años 2000 y algo, pues seguramente si fuera un alumno sentado en esa sala, me lo pondría difícil. O sea, levantaría la mano para decirle, profesor, está usted un poquito errado. O sea, que esta idea de ser un guía, del líder como un guía, parece que el guía sabe a dónde hay que ir. Y podemos saber hoy dónde hay que ir. O más que un guía, necesitamos un explorador, un acompañante cuidadoso, que ponga cuidado en que al menos algunos elementos de ese viaje estén considerados. Parto por ahí, parto por esta sensación que hemos pasado de considerar al líder como un guía visionario a ser alguien más orientado a escuchar atentamente, más que hablar mucho, escuchar atentamente todas las señales, a veces visibles y a veces bastante más invisibles, que la realidad y el mundo nos está dando. Y eso hace plantear quizá una habilidad distinta a la que hubiéramos puesto en primer lugar en otro momento. El inspirador, que podría ser una especie de la habilidad de inspirar, es como aquella habilidad de atentamente escuchar lo que está pasando y ser capaces de despertar, de hacer que algunas personas despierten, sin que eso quiera decir que sigan tu camino. Entonces, cuando estamos hablando, y todos seguramente los que estamos alrededor de esta charla y de este observatorio, estamos hablando de un mundo incierto, completamente donde la incertidumbre es su principal constante, pues efectivamente pensar en que hay alguien que puede tener claridad absoluta sobre lo que hay que hacer es como absolutamente antípoda con lo que estamos diciendo de que todo es incierto, todo es variable. Pero también eso nos hace llevar a pensar que entonces, si todo es incierto, ya estoy pensando en las organizaciones, pero también sirve para la política. Es una conversación que estamos discutiendo en este momento en este Chile, que está agitadísimo por la elaboración de su nueva constitución. Si todo es incierto, podemos pensar que las personas puedan estar buscando o defendiendo una pertenencia. Tengo una organización y puedo decir, no, yo lo que quiero es gente que quiera pertenecer aquí para siempre. O realmente lo más que podemos hacer es tener experiencias significativas en el presente que estamos viviendo. Y por eso en el coaching a mí ya me suele pasar con frecuencia esto de que te puedan decir a alguien,
qué está pasando con estos jóvenes que cuando les estamos ofreciendo que ahora sean gerentes de no sé qué, lo tienen que pensar porque no saben si irse a Nueva Zelanda, dado que quieren tomarse un año sabático, y es como un escándalo para ciertas mentalidades el pensar que qué poca pertenencia. Y claro, todo eso es hablar de que el liderazgo en este momento tiene que basarse en vínculos de distinta naturaleza. No tienen que ver con la estabilidad. No tienen que, porque si hemos dicho que tenemos que aprender a vivir en un mundo absolutamente inestable, la búsqueda de la estabilidad es casi antisistémico. Estamos considerando que vivimos en un sistema que está en continua transformación. Entonces, más bien, el aprendizaje es cómo vivimos en la inestabilidad. ¿En qué forma podemos estar viviendo en un mundo en continua transformación? El énfasis quizá que pueda plantear estas personas que pueden ser referentes o que pueden ayudar a articular talentos, ¿no? Y aparece el verbo articular, que efectivamente tú has comentado varias veces y que está en el título del libro que publiqué justo antes de la pandemia. Como una anécdota personal, yo tenía mi tarjeta de embarque para ir a Madrid a presentar el libro en la mañana y antes del mediodía de acá dijeron que se había suspendido, que era imposible ya reunirse en más de no sé cuántas personas y por tanto tuve que suspender el viaje con la tarjeta de embarque en la mano. Bueno, ese libro ya pone un verbo que para mí fue como, si tuviera que decir en este momento la habilidad fundamental de lo que seguimos llamando líder, ya no sé si en el fondo en el futuro llamaremos de otra manera, es articular. Es articular personas, talentos, crear la posibilidad de conversaciones no tenidas hasta ahora. Porque sí, termino con esto. Porque de alguna manera algunas personas creemos que el mundo es el resultado de las conversaciones que somos capaces de tener y que como consecuencia de ello crean ciertos acuerdos y ciertas declaraciones. Bueno, si no nos gusta el mundo que tenemos es porque tenemos que cambiar esas conversaciones y posiblemente eso significa sentar a la mesa a gentes distintas, a más personas, porque hoy en día las agendas se ponen desde lugares muy distintos a los que antes se ponían. Disculpa sí. que... No, es que te escuchaba y me haces traer nuevamente a la mente conversaciones acerca de la estrategia, porque en el contexto organizacional en el que generaciones como la tuya y la mía, no voy a hablar de Maite, nos tocó gerenciar y liderar pues el espacio natural del liderazgo, o uno de los espacios naturales del liderazgo era la estrategia y fundamentalmente la planificación estratégica. Y un objetivo fundamental de la planificación era reducir incertidumbre, ¿verdad? Tratar de proyectar a la organización en el futuro, ciertamente en unos contextos muchísimo menos inestables, más predecibles que los que tenemos. Y eso está haciendo o hace que en este momento se esté cuestionando mucho la utilidad de la planificación, ¿no? Yo tengo una frase, uso mucho una frase de Dwight Eisenhower, que fue el comandante del desembarco a Normandía, la operación militar más grande de la historia, y creo que le preguntaron algo acerca de la importancia de la estrategia. Él dijo, bueno, mira, un plan no es nada, pero la planificación lo es todo, ¿no? Yo creo que en ese momento él lo que quiso referirse es, o yo hago un símil acerca de lo que él quiso decir con respecto a que quizás hacer planes muy estructurados de mediano plazo pueda que no tenga algún sentido si lo miramos de la misma utilidad que le dábamos en el pasado, pero creo que el pensar y el reflexionar estratégicamente es una competencia que se hace
necesaria. O sea, y cuando digo estratégicamente es eso, ver el ecosistema y ver el proceso como un todo. Y eso me ha llevado a introducir en mis conversaciones con la gerencia el concepto de que las estrategias son conversaciones. Y en la medida en que he ido creyendo yo mismo en esa aseveración, me he ido dando cuenta de que efectivamente una forma de generar un vínculo o una visión compartida, ya no acerca de un plan, sino acerca de cómo un grupo humano puede estar sintiendo y pensando sobre cierta y determinada situación, es conversando, ¿no? Hay un tema adicional que pudiéramos agregarle a esto, que es si este tipo de espacios versus los espacios físicos presenciales, el contacto humano, quiero decir, le agregaría un adicional a eso, ¿no? Ahora que se está dando el retorno a la presencialidad en algunos espacios, yo particularmente observo que se valora mucho el reencuentro y el contacto, a pesar de todo, ¿no? Pero ¿cómo ves este tema entonces de guiar en un horizonte que es cada vez más difícil de predecir y más difícil de anticipar y de gobernar incluso, ¿no? Me decía mi amiga también ayer que, bueno, ahora sí es verdad que nosotros somos simples espectadores porque el ciudadano común cada vez pierde mucho más posibilidades de participar, por lo menos en los grandes sucesos. Entonces, ¿cómo queda este tema en el ámbito de las organizaciones? Mira, yo te voy a poner luego voy a contar una anécdota de hace 3 años y medio, así, acá, pero a lo que tú preguntas yo diría, la planificación estratégica es distinto al pensamiento estratégico. Y por lo tanto, hoy yo no defiendo la planificación estratégica. Creo que es un ejercicio que va destinado a buscar un producto, que es un plan, sabiendo que en 3 meses puede quedar caduco. Esto de los planes quinquenales, los planes a 3 años, incluso el plan anual, pues es un documento que casi nunca es especialmente útil. Pero el pensamiento estratégico es necesario. El ser humano necesita moverse por propósitos. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo diría, yo creo que el concepto de estrategia es válido, es cómo vamos a tratar de llegar a un propósito que es el que nos mueve. Y creo que el ser humano sin propósitos pierde el sentido de su vida. Y además hay algo que para mí es una definición que escribí una vez en un artículo que después es de esas veces que dicen, anda, qué tarde tuve, ¿no? Porque salió de corrido y después me pareció que era muy importante, yo definí el coraje como la voluntad puesta al servicio de un propósito. Y si hay algo que sí que nos mueve, o sea, ese coraje que no es la rabia, no es la violencia, es un coraje entendido como esa fuerza interior, ¿no? Entonces digo, bien, yo creo que es importante que las personas tengan un propósito y ese propósito es el que puede estar moviendo conversaciones, como tú lo acabas de llamar, conversaciones que realmente tengan un elemento estratégico. Nos ponemos a pensar juntos. El pensar juntos, que puede ser distinto a cuando alguien llegaba con su plan o cuando se hacía popularmente, hoy en día me parece más importante todo lo que tiene que ver con la inteligencia colectiva. ¿Cómo generamos una inteligencia colectiva desde puntos distintos, dado que la propia realidad es muy poliédrica, no solamente es incierta y es cambiante, sino que tiene múltiples caras. Entonces, desde ese punto de vista, yo defiendo eso, ¿no? Sí, Maite, dime. No, Juan, te iba a decir que no solo es poliédrica, sino muchas veces de posturas enfrentadas. Se habla mucho de propósito y a mí que me gusta mucho aterrizar las cosas, yo creo que en el actual discurso del propósito hay mucho marketing hueco.
Lo importante es, como bien dices tú, encontrar esos puntos de conexión, esas conversaciones en los que, por ejemplo, en el caso corporativo, empresa, empleados, sindicatos, todos los stakeholders se lleguen a entender. ¿Y eso, a fecha de hoy, es posible? Yo no lo veo posible. Al menos con la actual estructura de discurso en torno al propósito, porque además vivimos en un mundo cada vez más individual, más individualista, más de la libertad personal por encima de la libertad colectiva. Yo no sé cuál será tu reflexión en ese sentido, pero yo veo que todavía hay mucha diferencia entre lo que se dice que se hace y lo que se hace realmente, y lo que se está dispuesto a hacer. Claro. No sé si me he explicado, que yo no soy tan filósofa como vosotros, aunque me gusta filosofar. No, pero te voy a hablar con cosas concretas, ¿no? Es decir, si el propósito es algo que se plantea por alguien, que de alguna forma lo que trata con él es de que la gente le siga, o si el propósito marca simplemente el interés de una organización, sin considerar al mundo en el que se mueve, pues efectivamente pues es un discurso que puede ser como buenista por seguir lo que tú estás planteando. Ahora, los seres humanos, cuando llegan a relacionarse entre sí y a conocer el punto de partida, sus puntos de partida, pueden llegar a articularse. Articularse a lo mejor no para lo que quiere uno, sino para lo que puede ser ese conjunto de intersección que nos une, aquello que puede ser el mínimo que me permite vivir en convivencia con otros. Hay un biólogo, un filósofo chileno, Humberto Maturana, que cuando hablaba de, aunque se metía en temas también filosóficos, decía, hablando de la democracia, la primera pregunta es, ¿queremos vivir juntos? Porque si no queremos vivir juntos, entonces casi nada de lo que nos propongamos va a funcionar. Ahora, quizás antes que esa pregunta de si queremos vivir juntos es el descubrir si es que lo que nos estamos relacionando desde la imagen de un otro que no conocemos realmente. Por eso yo cuando hablo de una característica de un liderazgo actual, y digo articular como principal habilidad, esa es mi tesis en este momento. Digo, si tengo que decir es articular, es cómo yo pongo en contacto a lo que, como dijo antes Paul, pares improbables, esas personas que no conversan y que incluso pueden verse completamente distintos. Y cuando dije un ejemplo, mira, he estado participando en un proyecto que se llama Méxicos Posibles, que se está realizando. O sea, el trabajo que hemos hecho en un equipo de personas terminó hace unos días. No sé si tendrá continuación, pero básicamente fue hacer la experiencia de juntar a personas del mundo político de las antípodas, que realmente eran absolutamente opuestos. Mezclar allí, además, a personas de los medios de comunicación. Sentar a personas de los pueblos originarios. Incluir a personas de todo este mundo de la diversidad de género. Es decir, un popurrí de estos que tú sabías que lo primero que tenías que hacer el primer día era casi decir, ir con banderas blancas para que no hubiera agresión, ¿no? Y lo que se hizo no es ponerse a hablar de lo que nos separa o de tratar de convencer, sino borrar el verbo convencer. Aceptar la diversidad absoluta que hay entre nosotros, vernos como seres humanos y proponer un espacio de conversaciones en los que llegásemos a conocer a los otros. Cuando tú conoces al otro, te puede no gustar aquello que propone. Pero si miramos en nuestro país, Maite, pues los acuerdos que se llegaron con ETA, que fueron muy difíciles y duraron muchos años, empezaron por
por 2 o 3 personas almorzando juntas y reuniéndose a hablar no de por qué yo tengo razón o tú tienes razón, sino tratar de llegar al ser humano que era el otro. Y eso fue facilitando un proceso de conversación paso a paso que llegó a que en un momento determinado se encontrara una posible vía válida para ese momento. Entonces yo creo que de alguna forma, hoy en día, por ejemplo, el fenómeno de la organización es, bueno, las organizaciones tienen que abrirse no solamente a la frase hecha del cliente al centro, sino de cómo conversan con las comunidades en las que operan. Cómo entienden que realmente esas comunidades tienen peticiones, tienen requerimientos que forman parte de los que les puede convertir en sus clientes o sus consumidores o no. Porque en este dinamismo que hay hoy, uno puede perder su posición en el mercado inmediatamente. También cómo se puede llegar a conseguir una posición mucho más rápidamente que antes. Bueno, uno puede jugar el juego de que vamos a ver quién es el más listo, o puede establecer una dinámica orientada al diálogo a través de procesos que no pasen por el intento de convencer al otro de las bondades de mi producto o de mi posición, sino de la posibilidad de que encontremos el arte, para mí, o el valor de la democracia es que no trata de homogenizarnos, sino que es cómo podemos vivir juntos siendo distintos. Cómo podemos estar juntos pensando de formas diferentes. Y eso significaría por lo menos evitar todo lo que puede ser la aparición de la violencia dentro de las relaciones humanas. Me gustaría construir sobre dos... Sí, permíteme un momento, Pauli, hay un problema de fondo relacionado con el liderazgo a todos los niveles, no solo empresarial, organizacional, sino político también, que es dónde queda el ego y dónde queda el afán de poder y hasta dónde está dispuesto un líder a distribuir ese poder. Yo creo que ahí hay una clave muy importante que todavía no está siendo asumida, porque además vemos que los nuevos líderes emergentes, los de Elon Musk y todos estos, son más abiertos pero perpetúan los mismos comportamientos que ahora, bueno, pues en teoría no son los que se tienen que asumir. Esto es un comentario mío, antes de darle la palabra a Paul. ¿Paul? No, pero yo quiero construir sobre el comentario que hacía Maite del diálogo social y combinar eso con el concepto de comunidad y la pregunta que hace María Laura sobre el tema del desarrollo de habilidades blandas, ¿no? Porque creo que hay una conexión allí. Y yo con respecto al diálogo social, que definitivamente es un tema donde se buscan los equilibrios, pero alguien tiene que liderar. Creo que a quien le corresponde liderar eso, no me estoy refiriendo a una persona en particular, pero para mí la deficiencia que tiene esa conversación hasta ahora, desde lo que observo, es que no se está hablando desde lo que se debe hablar, que es que la economía, el concepto de producción, el concepto de lo que fue la institución económica y la consecuencia que eso tuvo en la creación de un mundo del trabajo ha cambiado radicalmente. Entonces, es difícil llegar a acuerdos cuando lo que se espera es que alguien haga concesiones y se llegue a un producto que de todas maneras no responde al nuevo escenario económico que está planteando la disrupción, la cuarta revolución industrial. Entonces a mí me parece que hay que seguir forzando la barra para que se dé una discusión como la que generó en su momento Adam Smith cuando introdujo el concepto del trabajo como un factor de producción. Digo, un momento de génesis, no que estemos en un mismo momento histórico, sino que definitivamente las personas que vivían en ese tiempo y los pensamientos que convergieron en una persona, en este caso Adam Smith, pues simplemente entendieron que había un cambio profundo de pasar del mundo feudal a un mundo
industrial en creación, y que había un factor que era la persona en un mundo que se estaba llamando el mundo del trabajo, el colectivismo y todo lo que surgió después. Porque no creo que simplemente se trate de conciliar intereses, es que creo que hay que hacer un borrón y cuenta nueva. Y lo otro es, y eso por supuesto, eso da mucho miedo y da mucha incertidumbre, ¿no? Y hay estructuras como la Organización Internacional del Trabajo, que para una organización como esa se cuestione el diálogo social, cuestionar su partida de nacimiento y su razón de ser. Entonces, también hay que entender que estamos hablando de 100 años de un paradigma, ¿no? Y no es fácil, pero hay que ser valiente, y ahí sí creo que se necesita un tipo de liderazgo que no es un liderazgo que puede insinuar cuál es el nuevo modelo, pero sí tiene que obligar, en el buen sentido, o promover, incentivar a los actores a que hay que salirse del modelo clásico de lo que se entendió por organización. Tiene que ser, Y eso nos lleva al perdona, concepto de Paul. comunidad. Eso nos lleva al Paul, no, concepto de comunidad. Paul, te quería preguntar una cosa, y es lo que tú estás comentando del liderazgo. Yo creo que tiene que ser un liderazgo muy consciente del valor de la sostenibilidad en todas sus acepciones. No solo la sostenibilidad del medio ambiente, sino la propia sostenibilidad de las organizaciones, de la sociedad y de la gestión del talento. Un capitalismo más consciente, etcétera, que sigue siendo una quimera, en el fondo. Sí. Sí, exactamente. Y el concepto de comunidad, Juan, disculpa, que tiene que ver con que, bueno, volver a lo básico, a lo antropológico, como me gusta decir a mí, la frase de Horacio Cortés, un amigo argentino que también es de este mundo del coaching, que dice: somos seres emocionales que hemos aprendido a racionalizar, y no al revés. Entonces, todo lo que se llaman las competencias blandas, la mayoría de ellas están vinculadas al mundo de las emociones. Y tú me pusiste en contacto, Juan, hace tiempo con una frase maturana de que las emociones nos predisponen para la acción. ¿Bien? Y por eso el poder de lo que hasta ahora, los que en algún momento trabajamos en el área de gestión humana y en estos temas, entendíamos que las competencias llamadas actitudinales eran las grandes detonantes de la cultura. Y ese es otro tema del que me gustaría que conversáramos, cómo se entiende el tema de cultura y se lideran esos temas en este tipo de organizaciones líquidas abiertas, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos este tema de culturas, de comunidades y el papel de las competencias blandas en todo esto? Bueno, déjame que ordene un poco el pensamiento para que, porque quiero partir de dejar claro que efectivamente el mal existe, ¿no? Que el egoísmo existe, que no es un defecto de software momentáneo, es algo que forma parte de quienes somos. Por tanto, yo no soy ingenuo en el sentido de pensar de que cuando el poder se considera, se ve como que es, en su definición más elemental, el poder, y este compatriota tuyo, Paul Moisés Naim, lo dice muy bien en su libro Del fin del poder, de que yo tengo poder cuando por mi presencia pasan cosas que sin ella no pasarían. Por tanto, desde ese momento yo intervengo en el mundo. Y cuando eso ocurre, pasan esas cosas, yo me puedo sentir poderoso. Y cuando yo me siento poderoso, me suele gustar serlo. Y cuando llego, por lo tanto, por mis capacidades a tener alguna posición, al final mucha gente no quiere dejar esa posición, quiere capturar el poder. Y cuando capturo el poder, pues me voy subiendo por una escalera donde mucha más gente me adula, me halaga, y puedo llegar a tener esto que los psiquiatras llaman el síndrome de Ibris, el síndrome de la desmesura, que hay un momento en que pierdo absolutamente una conexión con la realidad y con la ética. Y me puede dar todo lo mismo. Está bien, eso lo sabemos. Sabemos que eso puede ocurrir.
Pero también sabemos que en un momento determinado todo eso va produciendo polarizaciones que llevan a la violencia verbal, que llevan a la alternancia de excluir a unos, ahora te toca a ti ser excluida, ahora me toca a mí ser excluido, y al desgarro, utilizando palabras de Daniel Innerarity, ¿no? A ese desgarro de una parte. Lo que también digo es que, bueno, pero se van produciendo generaciones y situaciones a partir de la tecnología, de la información, etcétera, que va llevando a la idea de que tal vez lo que tenemos que generar es mayor conciencia social. Pues por eso cuando tú me presentaste y hablabas de mi interés por las conversaciones sociales, yo he pasado de tener mucho interés en ser coach de personas con el poder suficiente para cambiar las cosas, a estar más interesado en esas conversaciones sociales que pueden ir generando un escenario donde la polarización no sea vista como digamos que el objetivo a lograr, sino todo lo contrario. Y desde ese punto de vista, pues creo que cuanto nosotros dediquemos más tiempo desde las escuelas, y me voy a remontar desde los colegios, no tanto a enseñar contenidos que son accesibles a través de la tecnología, sino a enseñar valores y a enseñar sensibilidades, pues es muy probable que estemos creando unos ciudadanos distintos. Porque, bueno, yo soy crítico a muchas formas de ejercer el poder, pero soy muy crítico para considerar que buena parte de lo que pasa a nivel político la culpa sería de los ciudadanos, de unos ciudadanos no conscientes, como lo son del mundo organizacional unos consumidores no conscientes. Entonces, es fácil culpar a aquellos que en un momento determinado ostentan esas posiciones, pero ¿cuánto colaboramos nosotros en eso? Entonces, ¿cómo generamos esa conciencia social? La pregunta que se hacía sobre las habilidades, no puedo estar más de acuerdo. Creo que cuando decía esto María Laura, digo, si nosotros pusiéramos más peso en desarrollar habilidades y sensibilidades, quiero poner esa palabra porque no solamente es la habilidad como si fuera una especie de receta que tengo para hacer las cosas, tendríamos posibilidades también de una política mucho más equilibrada a partir de ciudadanos más conscientes que también se hicieran cargo del poder que tienen. Entonces, desde ese punto de vista, digo, podemos seguir un camino, un escenario en el cual cada vez las situaciones se vayan haciendo la brecha más grande, la grieta más grande, o podemos apostar, sin ser buenistas, por tener el interés en recorrer otro camino que lleve a acercar a las personas y a poner en contacto, crear escenarios, espacios. Yo creo más en lo que se puede lograr. Les contaba lo de México Posibles, pero en Chile se están trabajando muchos escenarios en los cuales mañana mismo estamos con buena parte de la clase política sentados en la mañana para hablar en que se llama Hablemos de Chile, para tratar de poner en contacto, crear un espacio donde sea posible hablar lo que en este momento no es posible hablar. Digo, bueno, si no hacemos eso, será más fácil que la polarización continúe. Y la polarización a todos nos asusta. Entonces, ¿qué hago frente a eso? Juan, una pregunta sí, operativa, pero me interesa mucho tu comentario, porque cuando hice el comentario tú asentiste. Liderazgo y presencialidad en este momento. El retorno a la presencialidad y ese contacto. La tecnología permite lo que estamos haciendo. O sea, no cabe duda de que esta conversación no sería muy posible si no fuera que de pronto nos juntamos un día todos en Venezuela, o todos en Madrid, o todos en Santiago, lo que fuera, ¿no? En la Gran Vía, en la Gran Vía. Sí, pero esto tiene valor. Pero es muy distinto, o todavía sigue siendo distinto para nuestra generación. Voy a ser humilde, yo no sé. El otro día hablaba con una amiga de mi nieta que su ilusión sería tener una habitación y empezó a hablar de la habitación que había visto en no sé dónde, que tenía no sé cuántas pantallas,
en 4 dimensiones, impresora no sé qué, y que así iba a recorrer el mundo. Digo, ¿y a ti no te apetece irte a conocerlo? Dice, uy, no, yo es que todo lo puedo tener, es que tú no tienes ni idea, me decía, es que tú no lo has visto. Y me trataba como un ignorante, ¿no? Y claro, yo soy un ignorante en muchas cosas, pero a mí lo que me daba pánico era que esa persona no tuviera el interés de vivirlo de una forma material, ¿no? O sea, vuelvo a Byung-Chul Han y a su libro No Cosas para decir el peligro de la desmaterialización, porque eso significa, no digo que no sea bueno que se pueda hacer o no, sino que la experiencia vital de vivirlo es distinta en un caso que en otro. ¿Es Entonces, desmaterialización a o tu pregunta, deshumanización? es que cuando yo desmaterializo, efectivamente empiezo a tener una experiencia humana distinta. Para no ser tan drástico de llamarle deshumanización, porque nosotros estamos teniendo una experiencia humana en este momento y podemos emocionarnos. En esta experiencia de Méxicos Posibles, nosotros tuvimos durante 8 meses conversaciones todos los meses por Zoom. El 9º mes nos juntamos en un lugar cerca de la Ciudad de México durante 3 días. En la primera tarde, al acabar, la gente dijo, si esto lo hubiéramos hecho el primer día, hubiera sido distinto, porque te he tocado, porque te he abrazado, porque lo que no sabías era un brillo de la pantalla, resulta que es una lágrima que aflora tus ojos y me conmueve. Yo terminé después de una de las personas más duras que había visto en todo este proceso, que era una líder indígena, Ismeray, terminé diciendo, ¿y tú estarías dispuesta a darme un abrazo y a perdonarme? Yo creo no haberte hecho nada, pero mis ascendientes sí. Entonces, aunque yo no comparta la forma que ellos pudieran tener de tratar a tu pueblo, te quiero pedir perdón en nombre de esa historia. Y los dos nos quebramos. Y nos dimos un abrazo y pasó algo que desde ese momento la conversación fue absolutamente distinta. Pero se había creado un espacio. Se habían articulado las condiciones para que eso fuera posible. Entonces, pongo estos ejemplos para decir, mire, han ocurrido en la historia muchas situaciones que han pasado por esta idea no de convencer e imponer mi poder para que tú tengas que ceder, que han pasado a partir de otras circunstancias. Y tal vez esto lo deberíamos generar como una especie de habilidad a desarrollar en aquellas personas que quieren ser líderes sociales. Y digo esto porque yo conozco a muchos políticos que empezaron con un gran romanticismo, por llamarlo de alguna forma, pero que después al llegar al poder efectivamente empieza a haber esta captura de los privilegios o de la sensación de que el mundo puede generar a mi alrededor. Ese es el riesgo que todos corremos en la vida. Pero también hay ejemplos que son motivos para la esperanza. Yo me suelo fijar más en los segundos. ¿Qué motivos puede haber que a mí me pueden hacer? Yo puedo odiar a Putin. Puedo decir, este tipo, no sé, esta es la maldad. Así es el ser humano. O puedo fijarme en los polacos que están en las estaciones recibiendo a la gente que llega, que no conocen de nada y que les llevan a su casa. Es decir, ambos son seres humanos. Sus actitudes son totalmente diferentes. Pudiéramos tal vez plantearnos qué podemos hacer nosotros, que tenemos el privilegio de una educación, de poder llevar una vida en mejores condiciones para generar muchos más nodos para esta articulación. Y no sé si me he ido del tema, pero porque tú me hacías otra pregunta, Paul, sobre las organizaciones, y digo, claro, yo por ejemplo creo en esta teoría de las redarquías. Yo creo que hoy en día una organización no se puede
hay una estructura vertical, pero cada vez la idea de dirigir verticalmente va a chocar contra la lógica de la propia tecnología, uno, y con las nuevas generaciones que creen más en la horizontalidad que en la verticalidad. Y por tanto, estudiar los modelos redárquicos, porque la redarquía viene a ser ese orden emergente, ¿no? que de alguna forma va a poner una mayor importancia en los equipos, ¿no? Es decir, no es el poder y la autoridad de la jerarquía formal, sino el que surge de las relaciones de participación y todos esos flujos de actividad que se producen cuando generamos redes de colaboración. Fíjate que, y un poco para resumir esta última idea, o estas últimas ideas, te escuchaba en la última parte y trataba yo de elaborar como un resumen y llegué a la conclusión de que estrategia y liderazgo, entonces, en este contexto incierto, es poner a las organizaciones, y en este caso a las personas, a conversar sobre tratar de entender la lógica de lo que sucede. Tratar de entender la lógica de lo que sucede. Y eso parte del principio de que ninguno de los que vamos a conversar allí sabemos lo que sucede. Y vamos a tratar juntos de comprender lo que está sucediendo. ¿Sí? Porque, y eso, si me voy al plano de cómo se están manejando las conversaciones, insisto, del diálogo social, y ese es un tema para mí vital, porque no es menor, como dirían allá en el sur, lo que va a pasar allí, porque tú lo has dicho también. ¿Y por qué pensar en la lógica de lo que está sucediendo? Porque es inevitable lo que viene. Querer negar lo que viene, o como dice una amiga mía nicaragüense, no porque no quiera verlo no existe, ¿no? Y da miedo, como veía que le ponía Maite a alguien allí en el chat, pero esas son las conversaciones que hay que tener. Esas son las conversaciones que hay que tener, porque creo que es peor vivir tratando de aferrarse a unos modelos mentales. Y para mí, así como creo que la conversación, descubrí el poder de la conversación a partir de esa experiencia que tuve contigo, quizás un poco tarde, el poder de escuchar y el entender que de lo que se debe hablar es precisamente de lo que no comprendemos, es vital en estos tiempos en donde ya pues el mundo cambia casi que cada 24 horas, ¿no? ¿Sabes a lo que nos obliga a eso? A estar en constante búsqueda de fuentes de información. No nos podemos quedar con una única visión, con aquella que nos es cómoda, porque si no esas conversaciones son imposibles. Y hoy en día, lamentablemente, pues leemos en, ¿cómo se dice?, en diagonal. Entonces pensamos que leemos mucho cuando realmente no leemos nada. Leemos poco, confrontamos pocas cosas y así es imposible que conversaciones como estas tengan lugar. Hoy en día se aupan líderes simplemente por 2 tweets en redes sociales. O se tergiversan historias de líderes por 2 tweets en redes sociales, de líderes políticos o de líderes empresariales. Y nos los tragamos porque no contrastamos y porque no queremos de verdad ser conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, porque preferimos quedarnos con la versión cómoda, aquella que nos hace sentir a gusto en nuestro nicho. Yo me quedo muy satisfecha con esta charla, y más que nada ya son casi las 6, la hora que teníamos reservada para esto, porque los comentarios que me están llegando, os leo, por ejemplo, de María Laura, excelentes temas para reflexionar. Ojalá haya un cambio cultural hacia una sociedad más empática y sensible. De Mijanu, y perdona si pronuncio mal tu nombre, creo que es Mijanu. ¡Wow! ¿Cuántas frases para la reflexión? Eso es importante. Es cuando hablamos de conversaciones poderosas, es no dar soluciones, no dar respuestas, sino obligaros a pensar. Y yo creo que hoy hemos dado muchas ocasiones para pensar. Intentaremos hacer nosotros un resumen para publicarlo mañana. Y por supuesto, pues tanto a Juan como a Paul os doy las gracias de corazón bueno, pues sobre todo por darme también a mí personalmente la ocasión de conocer
nuevas formas de hacer las cosas. Yo, por ejemplo, no había tenido nunca una charla desde la perspectiva con la que lo ha planteado Juan, más social, porque lo veo tan impensable aquí, por ejemplo, en la situación política española de polarización absoluta, llegar a puntos de entendimiento, que me parece súper interesante. Ojalá pudiéramos llegar a hacerlo así, ¿no? Y a Paul, pues, por propiciarlo. No, es que me gustaría cerrar recordando la frase de Gandhi de sé el cambio que quieres ver en el mundo. Es verdad, sí, toda la razón. Es que puede ser esa gota. Todos podemos ser una gota. No esperemos un cambio radical simplemente por ser una gota, pero si falta nuestra gota, es importante. Así dijo la Madre Teresa. Sí. Muy bien, bueno, pues siguen llegando felicitaciones de Walter, que además Walter es un fijo para nosotros desde Perú, de Mauricio también. El liderazgo es una de las habilidades más importantes en este contexto de cambio. Excelente charla, felicidades, una excelente exposición y un análisis interesante y en profundidad. Diego Pues Pinto, que formulaba un planteamiento, pero al final agrega la información relevante, que es que él está en Ecuador y allá hay una situación de desencuentro en este momento tremenda, ¿no? También, estamos... Pues lo dicho, muchísimas gracias. Gracias, Bueno, Guarionex, que también te veo aquí conectado. Gracias a todos, a los ponentes espectaculares que hemos tenido esta mañana tarde, dependiendo de dónde estemos conectados, y a todas las personas que, como curiosas que son, habéis estado acompañándonos. Un abrazo y cuidaros mucho. Chao, Maite. Chao, Juan. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós.